tuvo un impacto directo en nuestro país y causó serias afectaciones en provincias como Bocas del Toro, Chiriquí y Colón. Esta mañana se encuentra con nosotros la profesora Carmen Aparicio, directora nacional de Educación Ambiental. Yo creo que tengo una corrección, profesora Aparicio, sobre el cargo y voy a hacer la corrección de inmediato porque sí me han compartido y para no cometer una imprecisión, si es oportuno pues leer bien. Directora Nacional de Educación Ambiental, encargada de la gestión de riesgo del Ministerio de Educación. Muy buenos días y qué gusto tenerla con nosotros. Ricardo Jaramillo le saluda. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Muchísimas gracias. Y vale la aclaración porque la dirección es la Dirección Nacional de Educación Ambiental por mandato de ley. Sin embargo, dentro de la dirección, uno de los programas y de nuestros más grandes programas es el programa de la gestión integral de riesgos de desastres dirigido a los centros educativos como un eje transversal. Entonces, en ese sentido, pues nos corresponde a nosotros, una vez se levanta o sea, se dictan unas emergencias por parte de los responsables, entonces a nosotros nos toca accionar el plan de contingencia institucional y asimismo bajar las directrices que emanan pues de las organizaciones o de las instituciones que lideran todo el proceso para la atención de emergencias. Y eso es un aspecto importante, profesora, porque, a ver, vamos a entender primero las decisiones, obviamente, y más allá de toda la suspicacia, de todo, porque, a ver, tenemos el deporte nacional, que es el cuestionar todo lo que se decide, ¿no? El tema es lo oportuno que es también tomar decisiones, porque si bien, a ver, cuando pasa un desastre natural, o hay el paso de una tormenta tropical, nunca se va a saber el nivel de afectación que pueda tener, independientemente de que haya áreas más propensas a estos daños. Pero ¿cuándo se toma o cómo se toma una decisión de este tipo y qué tipo de cosas, como ha explicado usted precisamente, son oportunas gestionar en materia de riesgos? Sí, mira, yo quisiera como hacer una reflexión con respecto a eso que comentas, porque definitivamente el común del panameño es pensar que no nos va a pasar nada. Claro. Que, bueno, tenemos muchísimas frases con respecto a por qué Panamá está protegido y definitivamente tenemos que darle gracias a Dios por nuestra posición geográfica y porque los impactos indirectos que tienen los pasos de los huracanes por el Caribe probablemente pues no han ocasionado grandes daños, salvo Marta hace muchísimos años, y luego entonces vemos Otto que nos deja pues una lección con respecto a qué situaciones se pueden dar a raíz de estos vientos fuertes que se generan por los pasos de los huracanes en el Caribe, que prácticamente no nos dan directamente, pero su paso por el Caribe nos afectan de manera indirecta. Entonces, vimos ETA y OTA que en ese momento no teníamos a los estudiantes ni a los docentes en los centros educativos, precisamente pues porque estábamos en ese momento superando o tratando de sobrellevar o de superar la pandemia con lecciones no aprendidas antes, porque eso es importante mencionarlo. Ninguno estuvo preparado para la pandemia, pero Panamá tiene el menor índice de menores de edad fallecidos, porque precisamente en ese momento pues los niños no están en las escuelas, están en casa tratando pues de que toda la población esté pues salvaguardada. Entonces, en ese sentido, nosotros esperamos instrucciones de acuerdo a la base de datos que emite ETESA y el Sistema Nacional de Protección Civil, y en coordinación con ellos, nosotros tomamos la decisión por sugerencias, pues precisamente pensando en que ya en este año, con diferentes lluvias, hemos tenido pérdidas de vidas humanas, tanto de estudiantes como de personas adultas y externos al sistema educativo. Entonces, nosotros consideramos oportuno y con la instrucción de la señora ministra se toma la decisión en conjunto, pues aceptar la sugerencia del Sistema Nacional de Protección Civil, que nos indicaba que la alerta amarilla se extendía hasta el día lunes, y por esa razón pues se suspenden las clases el lunes, pero una vez se levantan las alertas, inmediatamente se emite la circular firmada por el subdirector general de Educación, el profesor César Castillo, y con el visto bueno de la señora ministra, pues para dar a conocer a la población nacional de que una vez se levantan las alertas, y es más que todo hacer docencia también, Ricardo, porque como no estamos acostumbrados
a pensar que nos puede suceder algo, tampoco estamos acostumbrados a cuáles son los mecanismos que debemos accionar. Ya, pues ya esto nos deja una lección. Inmediatamente se levanta una alerta de riesgo que emita el Sistema Nacional de Protección Civil, pues sabemos que todo se restablece, igual se van a estar haciendo los comunicados. Y mira, esta semana de manera oportuna, el día 13 tenemos el Día Internacional pues de la Prevención y la Reducción de Riesgos, y todo está dentro de los parámetros que nos emiten desde el marco de Sendai, que es precisamente pues tratar de hacer esa docencia, de reforzar las capacidades de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, de la población en general con respecto a nuestras acciones ante un riesgo. A ver, definitivamente cada área tiene su nivel de, no sé si llamarle complejidad o de riesgo quizá. Y de hecho hay zonas en las que hoy se mantiene todavía la alerta amarilla. Sin embargo, en el área metropolitana se ha levantado todo tipo de alerta. ¿Qué consideraciones, por ejemplo, todavía se mantienen en áreas, en las provincias de Chiriquí, por ejemplo, en la provincia de Colón, en donde los embates sí fueron realmente significativos y en donde en algunos casos hubo incluso víctimas, o sea, muerte de personas? Mira, ayer el Sistema Nacional de Protección Civil levantó tanto la alerta amarilla como la alerta verde a nivel nacional. Sin embargo, sabemos que hay zonas muy afectadas, como en las zonas del área de tierras altas, en algunas regiones en el área de Colón, en algunas zonas, así como lo mencionas, cada región, así mismo lo vemos aquí en la ciudad de Panamá, lo vemos en el área de Panamá Oeste, cada región tiene su propia característica y por eso mismo debemos reforzar, insisto en reforzar la docencia con respecto a cómo nosotros actuar ante un evento adverso y ante una emergencia. Porque definitivamente en comarca, como decían algunos docentes, pero es que para mi área no ha llovido, pero hay otras áreas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú das una alerta y nosotros emitimos un comunicado, definitivamente entonces tenemos ya que ir trabajando en la parte de que cada uno entienda de que si la afectación está en este punto específico, es allí donde se aplica la medida, ¿no? Sin embargo, en este proceso pues de orientación y capacitación nos estamos enfocando en redoblar esos esfuerzos para orientar a nuestros docentes, precisamente pues apoyados con organismos nacionales como el Sistema Nacional de Protección Civil, los bomberos, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, todos los estamentos de seguridad y apoyados también por organismos internacionales como USAID, RED, que nos han llevado de la mano pues a tratar de poder capacitar a nuestros docentes, y en esa línea estamos trabajando en algunas áreas en la comarca Nove Buglé y en otros sectores del país dentro de nuestras posibilidades, claro está. De hecho, esta semana, el día 14, en el Parque Omar, tenemos el primer circuito estudiantil de prevención de riesgo y es precisamente para ir acá también en la ciudad orientando a los estudiantes en cuanto a nuestro comportamiento ante una emergencia. Ahora, el factor de prevención de riesgo y demás, y poder gestionarlo, profesora, ¿requiere mucho del presupuesto o es más bien una serie de acciones que se pueden ir organizando de forma preventiva? Bueno, yo puedo decirte con propiedad, porque por la experiencia con 28 años de servicio en el sistema educativo, muchas veces el dinero no puede ni debe ser un impedimento para poder llevar adelante proyectos donde se fortalece la educación y la formación integral de los estudiantes y de los docentes. Sin embargo, claro que sí es imperante tener recursos para poder tener un mayor alcance en cuanto a la formación, a la capacitación de los docentes, al material que se les pueda llevar y en este sentido te cuento que Panamá en este momento se prepara en esta semana para presentar al sistema educativo y a la población en general 5 herramientas que se han construido desde nuestra oficina y es precisamente pues para poder orientar a las personas, material que va a estar disponible en la página web precisamente para que todos tengan acceso a ella, una guía de autoprotección que te puede servir a ti desde por cómo actuar ante una picadura de
insectos o cómo actuar ante una inundación, ante un sismo. Definitivamente pues son esas las herramientas que tenemos que hacerle llegar a la población y esperamos que así también ustedes como medios de comunicación nos puedan ayudar a socializar esta información, porque es lo que nos hace falta en Panamá, más docencia, un poco más de sentido común a la hora de enfrentarnos a una emergencia. Están, y antes de finalizar, profesor, están, por ejemplo, el personal o la comunidad, más bien, no vamos a hablar únicamente de personal administrativo docente, sino la propia comunidad educativa, que involucra incluso a los padres y a los estudiantes sensibilizados, orientados, enfocados, o todavía hay mucho trabajo por hacer en este sentido, o sea, para poder estar preparados para prevenir riesgos, pero también para poder mitigar en caso de que ocurran. Sí, mira, nunca se va a estar preparado para poder eh, digamos que para poder enfrentar estas situaciones. Sin embargo, se necesita mucha capacitación, se necesita mucho fortalecimiento de estas capacidades. Como país, como empecé diciendo en la entrevista, como país tenemos una cultura de pensamiento en no nos va a pasar nada. Sin embargo, vemos que en ese punto nosotros debemos trabajar en cambiar ese concepto en el pensamiento del panameño, de que sí puede pasarnos algo y de que nosotros tenemos que estar preparados. Pero así mismo, como lo mencionas, también saber si algo pasa, cómo yo debo actuar y cómo yo puedo reducir el impacto que pueda tener y, bueno, saber cómo puedo también responder una vez haya pasado el evento. Definitivamente. Yo quiero agradecer, por supuesto, a la profesora Carmen Aparicio la oportunidad esta mañana de abordar este tema tan interesante y que para nosotros también es una novedad, profesora, abordar desde el punto de vista de la educación este aspecto de la gestión de riesgos en materia ambiental también, porque a pesar de que existe, y entiendo, o podría yo entender que no es algo nuevo, no es algo reciente, pues es interesante saber que también se trabaja en ese sentido. Esa es parte de la integralidad también de la educación. Muchísimas gracias y buen día. Ajá, sí. Sí, es que quería, de paso, como mencionas, si bien es cierto, el Sistema Nacional de Protección Civil es el regente en temas de gestión de riesgo, también es cierto que la Ley 38 del 2 de diciembre del 2014 establece que la educación ambiental y la gestión integral de riesgos de desastres es un eje transversal que se debe aplicar de manera obligatoria en los primero y segundo nivel de enseñanza y en todas las asignaturas. Por lo tanto, no es solamente de una parte del sistema educativo, sino todos los docentes en este país deben estar preparados para hablar dentro de sus asignaturas sobre la gestión de riesgo y la educación ambiental. Entonces, en ese sentido, es hacer ese llamado a los docentes que nos vayamos preparando, que busquemos información en las páginas del Ministerio de Educación, en las páginas de los organismos internacionales, pues para ir haciendo nuestra propia autopreparación y también pues aprovechar las capacitaciones que se están dando desde el Ministerio de Educación. Importante, interesante también ese aporte. Muchísimas gracias, profesora, y excelente día. Hasta luego. Muchísimas gracias, Ricardo. Bien, y nosotros tenemos que avanzar con más. Son las 7:01 de la mañana. Desde este momento, realizamos contacto con los hechos que hacen noticia. Corresponsales. Y empresarios afirman que las inundaciones del fin de semana fueron consecuencia de la falta de mantenimiento de las bombas de succión de agua del casco en la provincia de Colón. Rolando Espinosa nos tiene más detalles. Gracias, buenos días. Michael Chen, presidente de la Cámara de Comercio de Colón, anunció que se llevó a cabo una inspección en todos los locales comerciales afectados por las lluvias e inundaciones que se registraron el fin de semana y hace un llamado al gobierno